Saludos queridas mentes, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Soy Otep Said en esta nueva serie de podcast titulados Antiguos Documentos Masónicos. El día de hoy vengo a presentarte el primero de diversos que vamos a estar analizando y de hecho te voy a dejar un link para que puedas descargarlo, un libro que se llama Antiguos Documentos Masónicos, que está reconocido por la Gran Logia de Inglaterra. Por si hay dudas al respecto de esta investigación, es una obra que está reconocida por la madre patria de la regularización. Bueno, dejemos estas cuestiones. Ya anteriormente te hemos traído una serie de podcast de diversas partes sobre la historia de la regularidad. Y es que recordemos la importancia de indagar la historia ahí a donde vayas a estudiar. Cualquier carrera, cualquier trabajo, la historia de tu familia, la historia de tus padres, cómo se conocieron, por qué se divorciaron, la historia es fundamental entender y conocerla, no nada más para no repetir patrones, sino para valorar de dónde provienes, a qué te vas a estar sumando también. Y si tú eres ya miembro de la masonería, si eres un simple curioso sobre estos menesteres o te interesa pertenecer a la masonería, un aspirante, los antiguos documentos masónicos es un tema que muy posiblemente no los conozcas o no te lo sepan transmitir a profundidad, pero que son fundamentales. No nada más por su trascendencia histórica, sino porque ahí vas a entender si la masonería contemporánea ha tenido una degeneración, cambios adaptativos a modo o un desarrollo pleno, congruente, conforme a nuestros tiempos. Cada análisis que te voy a traer semana con semana no va a ser de una lectura tácita o de una lectura literal. Voy a comentarte diferentes aspectos de los puntos más relevantes que considero. Ya sería en tu logia, con tus hermanos o incluso en las cajas de participaciones o en los en vivos que estaremos pronto a realizar, donde extenderemos más el diálogo, pero que sin lugar a dudas debe existir. Una dialéctica fundamental para entender si las normativas de estos antiguos documentos masónicos pueden ayudarnos a rectificar y a depurar el caos institucional que se vive contemporáneamente. Vamos a entender también si la labor masónica, como se enseña contemporáneamente, siempre se ha enseñado así, como por ejemplo el caso de la exclusión de la mujer, que ya ha quedado claro con el tema de la regularidad, pero ahora también lo tenemos con el análisis de documentos antiguos, es decir, con conocimiento de causa. También vamos a estar vertiendo lo que desde Sangre Masónica nos ha inspirado a operar basados en estos antiguos documentos, porque no se trata nada más de leerlos y que se quede como un entretenimiento intelectual, ya lo sabes. Se trata de que todo este análisis histórico lo llevemos a la práctica contemporánea, si es que algo puede ser adaptable, si es que algo puede ser rescatable. Entendamos que muchos de los contenidos que vamos a verter en esta serie de podcast ya no son aplicables. Entendamos que la vida masónica de hace 500 años era muy diferente a la contemporánea. Sin embargo, sí hay cosas enteramente rescatables en esta contemporaneidad por las logias de todo el mundo. Y no hacer caso a este análisis sería arbitrario, y mucho más si eres o conoces a alguien de aquellos que les gusta decir es que vamos a renovar la masonería, necesita un refresh, necesita una actualidad. Bueno, esta serie de podcast será una gran base para empezar a tener estas discusiones en el seno de cada organización. Sin más que agregar, queridamente, bienvenido y entremos en sesión. Tengo en estos momentos mis anotaciones para ir más al punto y enfrente de mí la pantalla con los estatutos escritos y te voy a leer fragmentos. Vamos a hacer la crítica necesaria, el análisis imperativo para que al final
de este capítulo primero de esta serie nueva te lleves algo de utilidad para empezar a operar en tu vida. Dice, lo primero que debemos comprender es que estos estatutos fueron firmados por 19 logias que buscaron unificar criterios, normalizaciones sobre diferentes temáticas propias de la masonería. Normalizaciones sobre la parte del trabajo, asuntos financieros, problemáticas internas, qué hacer en caso de diferentes circunstancias que se puedan presentar. Estamos hablando de 1459, 19 logias firmantes. Y en cada región había lo que denominaron jueces supremos. Hoy se conocería un poco como grandes maestros. La fecha del 24 de junio de 1717 para muchos es, bueno, de hecho, para todos es una fecha importantísima. La corrupción que haya ocurrido ahí, o la utilidad o no utilidad, es tema aparte. Pero esa fecha es algo que todo masón debemos estudiar. Pero no así se ha promovido la importancia de estos estatutos. Estamos hablando que al firmar 19 logias, se estaría componiendo muy posiblemente la primer gran logia, solo que en ese tiempo no recibía ese nombre. Y es importante comprender por qué, pese a la trascendencia de los estatutos que a continuación vamos a analizar, pese a su utilidad, pese a que no hay en absoluta discriminación como sí lo hay en los estatutos de Anderson, aquí sí hay conocimiento de causa, aquí sí hay muchísimas cosas que después en 1717 se radicaron a favor y que iban a favor de la masonería y a favor de los masones. Si la fecha 1717 es la más conocida, si muchos consideran que es la primer gran logia del mundo, eso se debe a la fuerza con la que fue promovida esta fecha, estos hechos. Pero vamos a comprobar cómo 1459 en Estrasburgo, todos los compañeros y maestros que se reunieron a firmar estos estatutos, no nada más no tenían el egoísmo, los sesgos, que sí los habría, por supuesto, es propio de la naturaleza humana, pero no a tal nivel como lo ocurrido en Anderson y compañía, y que después se volvió muchísimo del caos. También comprendamos que eran en ese momento el inicio de una nueva faceta para la masonería. Pero al olvidar la importancia de estatutos históricos como estos, porque recordemos que Anderson en su diario aceptó que quemó diversos estatutos, justificando de una forma muy tonta, pero las intenciones eran para que no pudieran ser contraargumentadas sus ideas. Y bueno, la masonería de 1459 en esta región era una masonería muy tendiente al cristianismo. Eran masones donde dentro de sus estatutos se especificaba que debía hacerse por lo menos un acto religioso, así lo tienen, al año. Que no faltasen a los 4 principales ceremonias para la masonería en el año. Ante la pregunta que muchos dicen actualmente con ínfulas de grandeza, que si el masón puede ser católico, cristiano o perteneciente a cualquier otra organización del ojo, la historia nos enseña que sí puede ser. Que deba ser, también debiera ser, si así la naturaleza del masón lo determina, su servicio. Así que olvidemos esas tonterías que, si te han enseñado que el masón no es católico, analicemos la historia para corroborar que eso se debe solo, esa afirmación que en ocasiones se hace de forma altanera, con determinada presunción, es no nada más arbitraria, sino injusta para nuestra propia historia.
Veamos lo que dice el inciso A o el artículo A de estos estatutos. Indica, en primer lugar, si alguno de los artículos de estos estatutos resultase ser demasiado estricto y severo, o demasiado ligero y permisivo, los compañeros de la fraternidad, fíjate, los compañeros, no los maestros, los compañeros de la fraternidad por mayoría pueden modificarlo. Al decir los compañeros de esta fraternidad o de la fraternidad implica a los compañeros de las 19 logias que se reunieron, ¿sale? Aumentando o disminuyendo su nivel de exigencia de acuerdo a las necesidades y circunstancias de la época o del país. Para ese entonces no había la arbitrariedad de los landmarks, que eran inmutables, que se debían respetar y que no se modificasen. Fíjate que o sea, el artículo A de estos estatutos da una tremenda lección a la ortodoxia carente de sustento contemporánea. Las resoluciones de aquellos que se reúnen capitularmente en la forma que aquí se describe deberán ser observadas a partir del momento en que se establezcan, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en Sangre Masónica tenemos por regla en nuestra liturgia, en la parte de los estatutos, que cada 3 años la liturgia entera deba ser sometida a revisión por una comisión correspondiente. Esto a razón de que se evite pensar que lo que se escribe en una liturgia lo escribió Diosito, lo escribió algún emisario de... No, lo escribió un hombre imperfecto, con ciertas capacidades, con cierto valor, con cierto respaldo en hechos, con cierta inteligencia, pero también con ciertos sesgos. Y cada 3 años tiene que ser revisada nuestra liturgia en Sangre Masónica para evitar arbitrariedades de que son inmutables, como si fueran eternas, ¿no? O sea, ni siquiera saben las características de la ilusión y la realidad y ya quieren decir que es inmutable y que no. Pero bueno, por cierto, son más de 10. Entonces, aquí nos encontramos con esta cuestión de que lo escrito deba ser adaptado según circunstancias y con inteligencia aparte. Seguimos. El inciso D, recuerda que no vamos a hacer todo esto literal, sino el podcast va a durar horas y horas y aparte que te vamos a dejar a ti para que puedas analizar por tu propio pensamiento. El inciso D dice, si un trabajador que esté en posesión de un puesto fijo de trabajo muriera, cualquier hombre de oficio o maestro u otro compañero de oficio de la masonería que domine las artes de la masonería, ¿cuáles son esas artes? Y sea hábil y capaz en su trabajo, o sea, no nada más se trata de que sepa lo que te hemos venido diciendo desde hace 3 años que se abrió este servicio público en Sangre Masónica. No nada más se trata de saber, también debe ser hábil en la operatividad de aquello que dice saber. Por ello, no todos deben dirigir una logia. Por más que puedan, habría que determinar si deben. Seguimos. Pueda aspirar a ocupar su puesto, de manera que los señores propietarios o superintendentes de la obra puedan seguir disfrutando de los servicios de la masonería. Entonces, contemporáneamente, ¿esto qué significa? Si yo que dirijo una logia me muero, ¿quién va a ocupar mi puesto? Bueno, aquí da una solución. Y esto es importante porque en lo general se piensa que en las organizaciones iniciáticas, al no haber en la masonería en lo general, que aquí vamos a ver que sí hay, aquí sí había una sucesión discipular. Bueno, ¿quién va a continuar el trabajo? Recordemos que una de las características de la vida iniciática es la fractalidad. La otra más importante es... uno de los modelos del universo es la fractalidad y el sistema toroidal. Entonces, cuando tú perteneces a una organización masónica, no nada más debes hacerlo con la intención de conocerte, sino también de servir con aquello que vas conociendo. Y muchos se quedan muy retrasados en ese servicio. En el artículo E dice, cualquier maestro, tenga o no una obra propia,
puede llevar a cabo otras obras fuera. En este caso realizará dichas obras o construcción de buena fe a jornal y la continuará del mejor modo que pueda, de forma que el progreso de la obra no se interrumpa de acuerdo a los reglamentos y costumbres de la masonería. Si se sabe con certeza que un maestro no ha satisfecho plenamente a los que le encargaron la obra, dicho maestro debe rendir cuentas de ello al oficio y debe ser amonestado y castigado después de ser sentenciado. Pero si sus señores no desean que se haga tal cosa, entonces el maestro podrá realizar la obra del modo que quiera, ya sea a destajo o a jornal. Fundamental. Muchos instructores contemporáneos de logia no quieren ser sometidos a evaluación. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, se pelean, incluso los más brutos se pelean la veneratura, la dirigencia de una logia. Vota por mí, si votas te doy el grado. Y esto pasa en toda la masonería, en todo tipo de logias, regulares y irregulares, así que no me vengan con tonterías, de que los regulares no pasa, en mi logia no pasa. Sí, por lo menos, a lo mejor en tu logia no pasa, pero en otras sí. Y esto para muchos ya ha sido la norma, desafortunadamente. Como dirigentes de organizaciones debemos ser sometidos a evaluaciones, a escrutinio, cada determinado tiempo. En Masonería Operativa, en nuestro canal de YouTube, sacamos un contenido que se llama El Plan de Trabajo. Como dirigente de una logia, ¿tienes un plan de trabajo? ¿O nada más diriges por dirigir? ¿Tienes un propio temario? ¿Tienes evaluaciones que determinen cómo vas a ir subiendo de grados del 1 al 33 o al rito que pertenezcas? Si tu veneratura dura un año, ¿qué vas a lograr en ese año? Si dura 3, ¿qué vas a lograr en esos 3 años? Así como propuesta de campaña electoral. Y si no los cumples, ¿qué te vamos a hacer? Si eres de los que, como yo, dirige una logia vitaliciamente o hasta que te mueras o hasta que te vuelvas pinche loco y la gente lo reconozca y empiece a cuestionarte y te tengas que bajar porque te volviste bien loco, que eso también está en nuestros estatutos, aquí en Sangre Masónica, bueno, ¿cómo vamos a determinar que un maestro es eficiente en su trabajo? Esto es algo que deben ponerse manos a la obra, hermanos, porque si no van a seguir gestando hermanos resentidos, porque no saben hacia dónde van a ir dirigidos. Y esto es muy común, ya se ha vuelto norma. En el inciso I nos dice algo sumamente interesante. 2 maestros no deberán compartir la misma obra o construcción, a no ser que ésta sea pequeña y pueda terminarse en un plazo de un año. Un trabajo así puede compartirse con aquel que sea su hermano. Bueno, para este tiempo solo había un maestro principal, pero no había el análogo a los vigilantes. Eso fue algo después de 1459. Antes no había esta situación de la división de poderes como tal. Y después vamos a ver en otra serie de podcast cómo muchas de nuestras leyendas, de nuestras cuestiones de los grados que se nos enseñan son inventadas. Son cuestiones míticas. Pero eso sí, el necio dice atacar a la Biblia, al Corán y a muchas otras partes porque son fantasías, son ilusiones lo que ahí enseñan. Bueno, pues te diré, hermano, que mucha de nuestra liturgia en grados superiores son cosas inventadas, pero bueno, son útiles. O sea, el punto no es erradicar, el punto es dejar el intelectualismo falso de decir todo lo demás es falso, solo mis liturgias dicen cosas verídicas. No, también en nuestras liturgias hay cosas inventadas, pero que son necesarias para conocernos. Bueno, seguimos. Entonces, 2 maestros no deberán compartir la obra, siempre había un encargado, alguien a quien sancionar, a quien hacer responsable. Lo que sucedió apenas cuando se le dio el permiso a este cantante Natanael Cano por el gran maestro de allá, de la Gran Logia de Nuevo León, va a quedar impune todo. El dinero ni lo va a devolver ni nada, porque ya se ha olvidado la importancia de hacer cumplir la ley. Y como no hay estatutos vigentes en muchas grandes logias del mundo, se pueden hacer este tipo de arbitrariedades porque sabe el gran maestro que no va a tener sanción alguna ni repercusiones jurídicas. ¿Sale? Ahí te la dejo. En el inciso K encontramos estas palabras. Si un maestro acepta el contrato de una obra
y realiza un diseño de su construcción, nada deberá eliminar de su diseño, sino que deberá ejecutarlo según el plan que habrá mostrado a sus señores, a los patrones, a su ciudad o a su gente. Recordemos cuando dicen, es que la masonería siempre fue atacada. Ya bueno, ya vimos que no. Los masones antiguamente, la gente sabía dónde había logias. Sabía quién era masón. Ya analizamos esto, que incluso miembros del clero ayudaban al gran maestro a resolver asuntos de masones borrachos, pleitos, deudas. ¿Sale? Entonces, un maestro masón daba un diseño sobre algo que beneficia a la ciudad públicamente. Y este artículo indica, nada debe ser modificado. ¿Por qué? Para empezar, en el plan de trabajo que digo que debes hacer, porque si no seguiremos moviéndote como alborras, ¿no? A lo que vayas entendiendo, vaya surgiendo ahí al vapor. Debes, en ese momento, en ese tiempo, se apreciaba más la precisión, la dedicación. Así el maestro masón, dirigente de una obra, debía poner todo su empeño en que el diseño sea preciso, porque una vez aprobado no podía ser modificado aunque fuese para un mayor perfeccionamiento de lo que mostró. Eso no se podía hacer. Y las razones eran estas que te acabo de explicar. Hoy día sí se puede hacer. Hoy día sí hay estos juegos a modo. Si no, pues hermano, pues hoy no hay logia porque pues me enfermé, ¿no? Y hoy no hay logia porque pues está lloviendo. Hoy, ¿sabes qué? Cancelamos, ¿no? Pues la ceremonia la pasamos para tal día porque no va a venir el gran maestro. Pues, vale madres. Eso, a esos niveles se ha llegado a tergiversar la enseñanza por hacer las cosas a modo. Piénsalo. En el artículo L nos indica, nos enseña, todo maestro o compañero que clandestina o abiertamente le quitara a otro maestro u oficial de la fraternidad, de esas 19 logias, un trabajo que esté realizando o que esté intentando conseguir, sin el conocimiento o el consentimiento del maestro al cargo de dicha obra, ya sea esta pequeña o grande, deberá rendir cuentas por ello. Ningún maestro o compañero deberá tener tratos ni trabajar con él el tiempo que esté realizando el trabajo que tan deshonestamente consiguiera, hasta que pida perdón, compense a quien le haya quitado el trabajo y sea castigado en la fraternidad por los maestros, tal como que hoy hay muchos masones que han cometido faltas y que no quieren ser juzgados. Es que nadie es quien para juzgar. No, ya vimos que eso es un sofisma, es una estupidez decir que nadie es quien para juzgar. Pues para eso nos conocemos, para emitir juicios de valor. Lo que debemos evitar es prejuzgar, pero bueno. Entonces, hay muchos masones que chapulinean, ¿no? Como no tienen un plan de trabajo, como no tienen una propia doctrina, como no tienen siquiera respeto en su propio hogar, ¿qué hacen? Pues van a logias, visitan logias y empiezan a decirles a otros hermanos, no, pues ¿por qué no te vas a mi logia? Ahí sí te voy a enseñar magia. Ahí te voy a subir de grado rápido. No, pues si vienes conmigo, nos adaptamos. Apenas estamos formando el taller, nos adaptamos. Tú puedes nada más los jueves. Pues los jueves abrí. Eso pasa. Yo les soy sincero, háganlo en mi logia. O sea, yo sí les doy permiso de que lo hagan. Ya lo he dicho anteriormente. Ustedes pueden venir a chapulinear a cualquier persona que sepan que está estudiando conmigo, porque así me ayudan a filtrar a la gente. Sinceramente, háganlo conmigo. Yo jamás lo haré, pero háganlo conmigo. Traten de llevarse a la gente que estudia conmigo, por favor. Pero entiendan que eso es deshonroso. Entiendan que esa es una situación muy propia de aquellos que no saben arar su propia tierra. Gracioso como trabajan muchos animalillos el día de hoy. El artículo M dice lo siguiente. Vamos a ver. Nos brincamos de la L a la M. Déjame la encuentro porque ya me perdí. JKR. ¿Qué sigue después de la S? No, es más para arriba, ¿verdad? M. Si uno acepta, ya sea en parte o totalmente, un trabajo y no sabe cómo realizarlo ni
después de haber consultado a algún oficial, ni después de haber preguntado a la logia, de ninguna manera deberá emprender dicho trabajo. Pero si lo intenta, ningún compañero debe trabajar con él. De este modo, los señores no se encontrarán a expensas de tal ignorante maestro. Si yo no sé cómo dirigir una logia, debo preguntar. Y si después de esa pregunta me empiezo a asesorar y empiezo a hacer el trabajo, porque empiezo a entender cómo dirigir, cómo ocupar tal puesto, cómo ejercer tal responsabilidad, bienvenido. Aprende durante el proceso. Pero si no sabes cómo hacerlo y no pides asesoría, o después de pedirla sigues sin entender, retírate. Así de sencillo. ¿Qué te parece? Esto erradica muchos egos, ¿eh? Ahí se las valgo. Dejen en la caja de comentarios a quién le hayan pasado esta liga, porque sabes, a lo mejor pásenla anónimamente, ¿no? Que merece estas reflexiones. El inciso P dice lo siguiente: un maestro que tiene un trabajo o una construcción a su único cargo puede tomar 3 aprendices y puede asimismo dar trabajo a compañeros de la misma logia si sus señores lo permiten. Pero si tiene más obras a su cargo, no puede tomar más de 2 aprendices para la primera construcción, de modo que no tenga más de un total de 5 aprendices trabajando en sus construcciones. ¿Eso cómo nos sirve para contemporáneamente depurar y rectificar? En nuestra capacidad instalada. Veamos qué significa esto. Es muy conocido que en la vida de las logias contemporáneas se inician 10 personas y de repente decae. Lo que debe evitarse es generalizar y decir que la gente se va de tu logia porque no tuvieron la suficiente disciplina, porque el sufrimiento y compromiso ni dimensionaron lo que es estar iniciado, etc. No, o sea, sí puede ser, pero antes de emitir tal prejuicio, pregunta: oye, ¿por qué te vas? Atrévete a que te lo digan delante de todos. Asimismo, esto indica que si no puedes con 5 personas a tu cargo, con 6, con 10, ¿para qué metes 11? ¿Para qué sigues iniciando si al final no vas a saber ni cómo se llaman? Yo fui promotor durante muchos años de las iniciaciones masivas, y si alguien en donde estaba trabajando antes, la verdad, disculpe, perdón, la verdad sí, perdón. Sí, era más bruto antes que hoy. Si iniciábamos hasta 60 o 40 personas al año, y de 20 en 20. Perdón. Después voy a especificar bien el porqué, pero vayan pensando. Esto sí me llegó. En los estatutos de Estrasburgo, como te mencionaba al principio, daban una estricta observancia a la disciplina cristiana. Hablaban sobre el adulterio, sobre la infidelidad, que no nada más estaba prohibido, sino que también había sanciones públicas al respecto. Hoy día, los dirigentes de logia no se quieren meter en lo general en la vida personal de la gente que confía en él o en ella para su religare. Y en ocasiones no nos queremos meter o no se quieren meter porque saben que no tienen autoridad moral para corregir en determinados asuntos. Y se justifican muchos dirigentes simbólicos en: es que su vida, es su decisión si él lo quiere hacer. Está cabrón. A mí hace un tiempo, miembros de mi organización
me cuestionaron mucho sobre aspectos personales de mi vida. Y es que nuestros estatutos en Sangre Masónica así lo permite. Hay algo que llamamos Consejo de Honor. Pero esto no todas las logias lo permiten. ¿Por qué? Porque los dirigentes no saben ser responsables de sus incongruencias. Pero bueno, digo que estos estatutos sí me están llegando el día de hoy en este podcast. Veamos. El artículo Q nos enseña lo siguiente. No se puede castigar a un compañero de oficio por ponerse a trabajar con un maestro que no es capaz por la fraternidad, que no es aceptado por la fraternidad de oficio. O sea, chécate esto, repito, porque estos hermanos vivían en el 3040. No se puede castigar a un compañero del oficio por ponerse a trabajar con un maestro que no es aceptado por la fraternidad del oficio. Así pues, si un compañero se pone a trabajar con un maestro de la ciudad o con otro maestro, bien puede hacerlo, puesto que todo compañero tiene derecho a encontrar trabajo. Sin embargo, sea como sea, tal compañero deberá observar las normas tal como aquí han estado y estarán escritas. Y aunque no esté empleado en las logias de la fraternidad de los 19 firmantes, o por sus compañeros de la hermandad, deberá igual pagar su tributo a la fraternidad. Chécate esto. Querido aprendiz, querido compañero, si a ti te prohíben, bueno, a lo mejor dice compañeros, vamos a dejarlo en compañeros. Compañero masón, si a ti en tu logia te han prohibido visitar otras logias o te han dicho que necesita ir tu maestro o algún vigilante contigo tratándote como niño para cuidarte, te están mintiendo, cabrón. En una organización donde estaba, así lo prohibían. Yo siempre fui abierto. Quiere decir, vete, conoce otros lados. Yo bien abierto desde siempre. Pero había otros, mis homólogos, dirigentes de logia donde estaba antes, eran muy recelosos, envidiosos, no querían que los comparasen con otros lados de instrucción. Con nuestro canal en Patreon, por ejemplo, tenemos hermanos, y lo he dicho públicamente, con nosotros puedes venir a estudiar. Desde Sangre Masónica jamás vamos a decir que tú perteneces a Sangre Masónica, si no quieres hacerlo. Y tenemos muchos hermanos que siguen trabajando con sus logias madres y con nosotros los viernes a las 9 de la noche por trabajos en línea o presenciales. Y aquí el estatuto habla sobre esto. Puedes ir a visitar o trabajar con otro maestro. Pero no te olvides que aquí también tienes responsabilidades. O sea, sigues pagando con tus cápitas, sigues viniendo a las reuniones, sigues teniendo tu maestro, pero solo que estudias también con otro. Ahí no tenías por qué esconderte como hoy. ¿No piensas que eso es una involución de la masonería contemporánea? O sea, fíjate cómo los estatutos, lo que te decía al inicio, nos ayudan a entender la degeneración contemporánea. Y es que si muchos de nuestros miembros que están trabajando con nosotros, masones, y dijeran en sus logias madres que están estudiando conmigo en Sangre Masónica, los expulsan. Así de corrupto está el sistema. Aquí, en los estatutos de Estrasburgo, no existía ese concepto estúpido de la regularidad. Y en este artículo Q dice, aunque tú vayas a estudiar con otro maestro, aunque ese maestro no pertenezca a la fraternidad del oficio, es decir, a esta carta, a los miembros firmantes de esta organización, no importa, vete a trabajar con él. Pero acuérdate que perteneces aquí, tienes derechos y obligaciones también. Nada de que porque como Teb Said es irregular o no está dentro de nuestra organización, no le hables, no trabajes. Si lo consideras capacitado, cualquier otro maestro, ve, estúdiale. Porque se sabía en la fraternidad del oficio en Estrasburgo que a lo mejor ese otro maestro era más habilidoso que los que habían firmado.
Y no había envidias. Y ese compañero que se iba a estudiar con él iba a traer el conocimiento. Ahí te la dejo, hermano. Piensa qué tan corrupto está la institución contemporánea, por lo menos en este aspecto. Y por supuesto en otros más, pero analiza esto. El artículo R nos habla sobre la resolución de conflictos. Si un maestro tiene alguna queja con otro maestro o un maestro con un compañero, etc., muchas organizaciones contemporáneas no quieren, le temen la confrontación porque no saben dirigir, porque no saben ser jueces, porque no saben emitir juicios de valor, porque no tienen autoridad en su organización, en su logia. Y en los estatutos de Estrasburgo nos indica, a ver, las broncas que traigan, se confrontan las ideas, no la persona, las ideas, y se resuelve. Y quien salga responsable, adelante. Y en un artículo más adelante, aquí lo tengo de hecho, me parece que es, no me acuerdo, en un artículo más adelante indica que si, aunque tuviesen los masones conflictos entre ellos distintos a la masonería, que le deban dinero, que lo vio feo, alguna cuestión ideológica, te presté un martillo y no me lo regresaste, viste lascivamente a mi mujer, le faltaste el respeto a mi familia, todo, cualquier rencilla que existiera se resolvía en logia. Nada de que pues, es su problema, ustedes lo hacen allá, ustedes decidieron hacer el trato fuera de logia y pues ahí se quedan, ahí como quieran. No. Aquí el dirigente de la organización se hacía cargo de su gente. No había esas tonterías contemporáneas de decir lo que pase afuera es allá cada quien su bronca. Dirigentes, ojo, aprendan a resolver las broncas que se generan propiamente de la convivencia humana. Hagan su chamba. El artículo S indica lo siguiente. De hecho, si la quieren hacer, porque miran, gracias a que existen muchas personas que no hacen un trabajo adecuado, es que tenemos determinado éxito en nuestro servicio en Patreon. Así que sigan haciendo las cosas que quieran. A nosotros nos conviene. Dice aquí este artículo S, mucho ojo con esto, porque puede llegar a determinado fanatismo, determinado abuso por parte de los dirigentes. Así que, ojo, todo aprendiz deberá rendir honor a su maestro y ser fiel y honesto con él de acuerdo a las normas de la masonería, y obedecerle con inalterable fidelidad tal como se establezca en las antiguas usanzas. Lo mismo deben hacer los compañeros. Hace determinados siglos, la masonería sí tenía una sucesión discipular. Y los hermanos masones de Estrasburgo de 1459 exigían este cumplimiento en el artículo S porque sabían que sus maestros no eran tan corruptos como después se fue degenerando hasta llegar a las broncas contemporáneas. Porque sabían que aunque su maestro fuese todavía tendiente a la perfección, que no estuviera iluminado, sabía cómo rectificarse. Cuando te digo que recientemente se hizo en Sangre Masónica la primera vez que activamos el Consejo de Honor, muchas cosas muy bonitas ocurrieron ese día. Concluyó con la expulsión de 3 miembros, pero porque no fueron ese día a la reunión a encararme. Porque si hubieran ido, nadie se hubiera ido. ¿Saben por qué? Porque existe una ley que se llama la ley de expiación. Y mientras la gente quiera resarcir sus errores, podremos exigir
por la fraternidad que nos une, una oportunidad más. Así que si has cometido falta alguna, atrévete a confrontar a los miembros de tu fraternidad. No huyas como cobarde. Y si has dicho mentiras, o sobreexagerado, o dejándote engañar, confronta. Esto es importante que lo comprendamos, porque conflictos siempre habrá en las organizaciones iniciáticas. La cuestión estriba en cómo la gente se recupera después de ellos, así como en un hogar, así como en la comprensión de las relaciones de pareja, de hijos, de socios, etc. La enseñanza es formidable. En el artículo U se nos enseña: todo trabajador del oficio que emplee trabajadores en su logia, que tenga suficiente autoridad y al cual le sean confiados estos estatutos, deberá tener poder y autoridad sobre los temas y asuntos que pertenezcan a la masonería y deberá ser juzgado y castigado en su distrito. Todos los maestros y aprendices deberán obedecerle. Bien. Situaciones sobre la gran maestría, ¿no? Lo que refuerza la cuestión de que no nada más se trata de memorizar, sino de saber operar. En los estatutos de Estrasburgo también se abordan temas de asuntos financieros, temas en caso de muerte, temas en caso... Fíjate a qué nivel llegaba la relación sinérgica de la masonería de antaño con el cristianismo, que no se aceptaban masones de los 19 firmantes de Estrasburgo cuyos padres no se hayan casado en legítimo matrimonio. Si mis padres no se casaron y a mí me tuvieron en pecado, usando la usanza, el lenguaje de aquel entonces, yo no hubiera podido ser masón, por lo menos de esa organización. ¿Por qué? Porque mis padres me engendraron en tal circunstancia. Qué interesante esa situación. Asimismo, también indica en estos estatutos que no se puede subir de grado por más que el aprendiz o el compañero haya pasado los años en el trabajo junto a su maestro, sepa ejercer el oficio. En los estatutos de Estrasburgo está determinado que debes viajar, debes convivir con tu maestro por lo menos un año de viajes. Y aparte agrega que tampoco puedes aceptar a un compañero, a un aprendiz nuevo, si no antes ha trabajado contigo. No lo puedes reconocer como aprendiz si no antes ha trabajado contigo por lo menos 3 años. Esto fue lo que nos inspiró en Sangre Masónica para hacer nuestro proyecto de charlas de puertas semiabiertas, donde tenemos un temario que dura 2 años y medio a 3, concluirlo en totalidad. Y hasta después de ese tiempo se inicia a la gente. Hoy en lo general se inicia después de 3 entrevistas, donde se tiende a veces a mamasear o a demostrarle al candidato que yo sé más que tú. En algunas ocasiones, por supuesto, en otras lo hacen muy loablemente estos procedimientos. Pero aquí en Sangre Masónica no hay 3 entrevistas. Se te manda la información cuando solicites informes, se hace una videollamada o una entrevista presencial, te sumas al trabajo de charlas de puertas semiabiertas que se realiza los lunes a las 9 de la noche, y de ahí nos vamos conociendo en la instrucción. Te inicias en cuanto tú sepas que yo valgo para ti como instructor. Después de este tiempo, cuando comprendas que tengo una personalidad, que tengo una vida, que tengo imperfecciones, que tengo sesgos, que tengo una personalidad, mi forma de enseñar, ¿para qué te iniciamos si no me conoces en lo mínimo? Esto ha ido fluctuando, modificándose un poco. Hay personas que en 6, 8 meses
todavía no sin concluir este proceso de charla de puerta semiabierta, pero porque hay determinada afinidad, hay disciplina, hay determinadas situaciones que pueden llegar a eximir, pero no de forma arbitraria. No porque nos falte gente vamos a iniciar como hacen en casi la mayoría de los lugares. Pero bueno, hay que conocer a tu instructor. Si yo algo respetaba a mi maestro, era porque sabía cada incongruencia de él. Era porque sabía mis incongruencias. Y nos ayudábamos mutuamente a rectificarlas. Porque podíamos decirnos las cosas de frente. Oye, la estás cagando en esto, en tu vida personal. No llames maestro a alguien solo por jerarquía o por compromiso. Siempre se los he dicho, a mí dime Humberto, dime Oteb, dime oye güey, dime profesor, pero no me llames maestro si no sabes qué significa, porque yo no te llamaré aprendiz. Si es que no antes hay una conexión recíproca. Bien, queridas mentes, por último, hay algo interesante sobre esta situación. Los estatutos de Estrasburgo indicaban que si un aprendiz o compañero abandonase a su maestro, no debiese ser aceptado por ninguno de los otros firmantes. Debía ser repudiado hasta que no pidiese perdón, sea cual fuese el motivo. Te dejo con esta reflexión, mente. Si el maestro ha fallado, observa cómo se recupera. Si no se recupera, déjalo. Si se recupera, tendrás un modelo adecuado de cuando tú falles, cómo también recuperarte, porque si tu maestro pudo, seguramente por esa lección de vida, tú también lo harás. Hasta luego, mente. Recuerda ser un león en la tierra y un águila en el cielo. Ley y enseñanza.